respiración, que es el proceso químico osmótico a través del cual el organismo capta el oxígeno atmosférico y elimina CO2 producto del metabolismo celular. ¿Se recuerdan? Muy bien. Hablamos de que la respiración puede ser de dos tipos, ¿sí? Dijimos que la respiración puede ser una respiración externa y una respiración interna. ¿Se recuerdan? A ver. Entonces, la respiración externa, ¿qué dijimos que era? ¿Ok? Es el proceso a través del cual el aire entra desde la nariz, sigue la nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, ¿sí? Incluyendo bloqueos respiratorios, sacos alveolares, hasta llegar a los alveolos pulmonares. Y va a llevar hasta donde se lleva a cabo el intercambio de oxígeno y CO2 a nivel pulmonar sanguíneo. ¿Estamos? Y luego hablamos que entonces aquí estamos nosotros entre el aire atmosférico, entre a través de todas las estructuras hasta llegar a los pulmones, donde en las cuatro estructuras que componen la parte esta íntima, donde va a dar el intercambio de CO2 y oxígeno a nivel pulmonar sanguíneo, hasta ahí llega la respiración externa. Y luego la respiración interna es cuando el oxígeno ya captado en los pulmones llega a la sangre a nivel pulmonar y se va por todo el torrente sanguíneo a través del sistema arterial. Y va a llegar a todos los tejidos del organismo, sea riñón, sea uña, sea pelo, sea ojo, sea oreja, sea lo que sea. Y cuando llega ahí, va a intercambiar oxígeno hacia la célula y la célula va a dar CO2 y va a regresar por todo el sistema venoso hasta el corazón y luego otra vez hasta los pulmones. ¿Sí? Esa es la respiración. Entonces, ya que se llevó el oxígeno a la sangre a nivel pulmonar, va a viajar, ¿sí?, a través del sistema arterial, por todo el sistema arterial, llegando a todos los tejidos del organismo. Y va a llegar, cuando llega ya a los diferentes tejidos, va oxígeno hacia las células y la célula recibe el CO2. Y a través del sistema venoso, pues va a llegar hacia los pulmones nuevamente para repetir el ciclo. ¿Estamos? Y dijimos también que esa respiración externa está compuesta por tres porciones. Una porción de conducción, que conduce, como su nombre lo indica, el oxígeno. ¿Desde dónde? Nariz, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Y tenemos la porción respiratoria, que es donde se va a llevar a cabo el intercambio de CO2 y oxígeno a nivel pulmonar sanguíneo, que está formado por las cuatro estructuras que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que van a ser los bronquiolos respiratorios, sacos alveolares, conductos alveolares y alveolos pulmonares. Estas cuatro estructuras están prácticamente en la porción más íntima del pulmón, en donde la sangre llega ahí, se oxigena y regresa CO2, ¿verdad? Esa es la porción respiratoria. Y la tercera porción es el mecanismo de bombeo. Este mecanismo de bombeo no interviene en el intercambio de CO2 y oxígeno, ni pasa aire por ahí, pero es importantísimo porque es a través del cual va a permitir, las estructuras van a permitir que la caja torácica haga esto, ¿verdad? Que se colapse para sacar el CO2, que se amplíe para inhalación y entre el oxígeno. ¿Y cómo está compuesto? Está compuesto por los sacos pleurales, ¿sí?, que son dos sacos. Dijimos acá, si nosotros miramos, en este dibujito se entiende mejor. Los sacos pleurales es el espacio entre las líneas azules y verdes, donde las líneas de los pulmones son los rosados, el número 5. Las líneas azules, es la capa más externa de los pulmones y se conoce como pleura visceral. Muy bien. Y la línea verde es la pleura parietal, que está formada, dijimos, esta aula es el tórax. Las paredes laterales están cubiertas por las pleuras costales, que es parietal, pero es costal, porque las costillas están a lateral. Aquí en medio, vamos a imaginaros que el proyector baja una cortina, dijimos, y esa membrana que está acá es el mediastino, ¿ya?, que divide la cavidad torácica derecha e izquierda. Y entonces ese mediastino está recubierto de pleura mediastínica, que también es parietal. Y en medio del mediastino está el corazón. Y
Y el corazón tiene una membrana externa que se llama pericardio. Y esa es la pleura parietal pericárdica. Y por último, al fondo, atrás, va a tener el diafragma, que separa la cavidad torácica del abdominal. Y la membrana que va, la capa del diafragma que va a ver hacia el tórax, es la pleura parietal diafragmática. Entonces, todo eso depende de la localización, ¿qué es eso? Y entonces, ya que entendimos nosotros que la pleura visceral cubre los pulmones y que la pleura parietal cubre las paredes, donde quiera que estén, del tórax, el espacio entre las dos pleuras, que es esto que está acá, entre el azul y lo verde, se conocen como sacos pleurales. Y eso es a lo que me refiero como la primera parte del mecanismo de bombeo. ¿Ya? Dicho sea de paso, este es un repaso de lo de ayer, así rapidito, ¿verdad? Que no vimos nada prácticamente, ahora vimos bien poquito. Pero lo que quiero es que se entienda, porque es la base. Y, dicho sea de paso, en estos espacios pleurales, ¿sí? Entre las dos pleuras, visceral y parietal, está el vacío, ¿sí? Está en una presión negativa. Porque para que los pulmones se puedan expandir y colapsar durante el proceso respiratorio, se necesita que haya una presión negativa. Si por alguna razón aquí le meten un cuchillo, hay o lo atropellan y la costilla perfora hacia adentro, o le meten un balazo y entra oxígeno de afuera a la cavidad pleural, o el espacio ese, entonces entra aire y se vuelve una presión positiva. ¿Y qué pasa? Se colapsan los pulmones y se va con Diosito. Ya no regresó, se fue, ¿verdad? Entonces, y después vamos a ver que el mediastino, en algunos tiene ciertas comunicaciones, en otros no, pero eso es otro repaso. Pero ya vamos aquí. El otro mecanismo bombeo es el esqueleto del tórax y los músculos que están ahí, ¿cierto? ¿Qué esqueleto? En el esqueleto, ¿qué tenemos? Pues nosotros tenemos las vértebras torácicas, las costillas y el esternón. Eso ya es puro, usted lo maneja. Y los músculos intercostales externos, internos, el recto dorsal el recto dorsal el recto ventral torácico, los elevadores de las costillas, el recto del tórax, el transverso del tórax, más o menos. Eso ya ni siquiera, ¿verdad? Ahí están. Y el último es el diafragma, aunque el diafragma también es un músculo, pero por su importancia que está separando la cavidad torácica, el abdominal, y que cuando hacemos la inspiración es el que hace que, o sea, adelante vos, ese poder que tiene por lo grande, por lo fuerte, de poder desplazar las vísceras para poder inhalar. ¿Me explico? Bien. Y terminamos la clase de ayer en la nariz. Y mencionamos que la nariz prácticamente es parte del sistema de conducción, ¿cierto? Es el primer parte, porque por ahí va a entrar. Y cuando hablamos de nariz, vamos a hablar o vamos a incluir 4 estructuras. La nariz externa, que es lo que le mira a usted, compañero. Grande, pequeña, respingada, aguileña, bonita, fea, lo que ustedes quieran. O le miramos la nariz a un perrito, o a lo que sea, ¿verdad? Esa es la nariz externa. Y luego tenemos las 2 cavidades nasales. Si usted le mira la nariz, o se mira en el espejo de la nariz, va a tener 2 narinas o 2 agujeritos. Les decía, ella se mete en el dedo de la nariz y si hasta donde llegara, el otro lado, son las 2 cavidades nasales. Entonces eso se refiere a 2 cavidades nasales. ¿Ya se entendió? Y la otra mencionamos que son los senos paranasales, que ya los vimos en osteología. Aquí tenemos la calavera, donde se le hace un espacio y se da que aquí hay un espacio en el maxilar, que es en el caso del seno paranasal maxilar. Hay un frontal, ¿se recuerdan? Hay un cigomático, palatinos, etc. Entonces, ¿qué son los senos paranasales? Son espacios dentro de los huesos que aumentan el volumen de la cara y del rostro. ¿Para qué? Para que aumentar la superficie de inserción muscular, pero como son vacíos por dentro, no pesa, sino la cabezota pesará un montón. Hace también una caja de resonancia ahí para la voz y una protección térmica en la órbita. Y por último, la cuarta estructura que se incluye en la nariz es la nasofaringe. ¿Se recuerdan ustedes que el término faringe es un espacio que se encuentra entre la boca y la nariz y el esófago y la laringe? Y se divide en una porción nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Pero la porción que comunica la nariz con la laringe es la nasofaringe. Entonces, cuando hablamos de nariz, vamos a hablar de esas 4 estructuras que están incluidas. ¿Estamos ahí? Ok, eso fue lo que vimos ayer para los que no vinieron. Empecemos a describir entonces la nariz. La primera parte de la nariz era nariz externa, ¿cierto? La nariz externa, en los animales, si los comparamos
con el humano, en los animales la nariz está contenida dentro del esqueleto de la cara. No sobre, digamos, si nosotros miramos, nosotros tenemos un gran perfil aquí, ¿va? Sale la nariz, ¿cierto? En el animal está incluido, en el que no sale, ¿ya? Y esa es la diferencia, ¿verdad? Muy bien. Ahí estamos, ¿vean? En cambio, viene aquí, está la nariz. Está saliendo, el rostro está acá, entonces se proyecta. En cambio, todo eso está dentro del mismo hueso del rostro, ¿verdad? Ok. La parte dorsal de la nariz, si miramos este hermoso ejemplar Doberman, vamos a ver que aquí en medio de los dos ojos, hasta la punta de la nariz, todo esto es el dorso de la nariz. Y es lo que se conoce como puente de la nariz. ¿Sí? Y ese, cuando ustedes ven el puente de la nariz o el dorso de la nariz, va a estar formado por los huesos nasales y los huesos frontales. Aquí está el frontal y toda esta parte es el nasal, ¿cierto? Y eso del puente de la nariz es bien importante cuando queremos conocer las características morfológicas de ciertas razas, especialmente en cerdos, donde se habla del perfil. Y vemos que hay cerdos que tienen perfil rectilíneo, unos que son un poco cóncavos y unos que son convexos. También en bovinos, principalmente en bovinos cebucanos, que son el Brahman, el Nelore, que son sumamente convexos, muy frentudos, ¿verdad? Se dice, y hasta nariz, ¿ok? Ahora, entonces, el puente de la nariz es el dorso. ¿Qué huesos lo forman? Frontal y nasales. Pero aparte, la nariz también tiene una parte ósea lateral, ¿cierto? Porque dijimos que tiene cavidades nasales. Si yo me meto el dedo en la nariz, arriba está el puente y hacia un lado van a estar los huesos laterales, ¿cierto o no? Entonces, la parte lateral es la parte ósea, o sea, los huesos que van a estar en la parte lateral constituyen los incisivos, que son los más rostrales, maxilar, malar y lagrimal. ¿Sí? Eso ustedes ya lo tendrían que saber y solo es de recordar. Vean, aquí van a estar los, no se mira el incisivo aquí, todo eso es el maxilar, aquí es el malar y el lagrimal por acá, ¿cierto? Y también cuando hablamos de las paredes laterales, ¿sí? Paredes laterales, la ósea, entonces dijimos incisivos, malares, maxilar y lagrimal. Pero también contribuyendo a esas paredes laterales van a ver los músculos elevador nasolabial, que es el que eleva el labio superior, ¿verdad? ¿Sí? Y los músculos nasales laterales, que son los que están lateral a la nariz. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, la parte ósea del puente o dorso de la nariz, ¿lo constituyen qué huesos? No, la parte ósea que estamos hablando ahorita es del puente de la nariz. Entonces es el frontal y nasales. Ahora, la parte ósea de las paredes laterales, ahora sí, van a ser maxilar, malar, lagrimal y los incisivos que están hasta adelante. Y la parte muscular de las paredes laterales, el músculo elevador nasolabial y los nasales laterales. ¿Está claro? ¿Hay alguien que no esté entendiendo? ¿Estamos bien? Bueno. Ahora, bueno, aquí no se mira, pero aquí sí. Digamos, no me traje una calaverita, pero ustedes se recuerdan que no miren esos colores, sino miren lo amarillo, esto que está acá. ¿Lo miran? Esa es la escotadura nasoincisiva, ¿se recuerdan o no? Y si no se recuerdan, pues vean, la escotadura nasoincisiva. Cuando mirábamos en osteología, se miraba perfectamente, ¿cierto? Pero en el animal en vivo esa escotadura está rellenada con algo. ¿Me explico? Cuando está la pura calavera, como se coció, sirvió, todo se cayó toda la parte blanda y solo quedó los huesos. Entonces por eso se mira muy bien la escotadura, ¿cierto? Pero en el animal en vivo, miren, está rellenada por unas cuestiones. Se llaman cartílagos parietales. ¿Sí? También ese término parietal es de pared, ¿verdad? Entonces, si en el hueso está vacío, y dijimos que los huesos laterales de la nariz son incisivos, maxilares, malares y lagrimales, ¿verdad? Pero la parte donde está la escotadura, entonces también tiene que rellenarse con algo lateralmente. Y es donde van a venir los cartílagos parietales, pues son paredes, ¿verdad? Parietal, pared. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta en este dibujito que estaba ahí, van a ver aquí uno verde. ¿Lo miran? Miran aquí uno amarillo.
¿sí? Y mira aquí uno azulito. ¿Está claro? Esos son los cartílagos parietales. Uno va a estar en una parte dorsal, una parte ventral, y esta es prolongación, ya sea dorsal o ventral, según especie, vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cómo están formados los cartílagos parietales? O para que nos vayamos otra vez, regreso un poquito para que vayamos entendiendo nuevamente. La escotadura nasoincisiva, que ya sabemos cuál es, ¿verdad? Formada por el hueso nasal y el hueso incisivo. En el animal en vivo está ocupada por unos cartílagos que se conocen como cartílagos parietales. ¿Vamos bien? Y estos cartílagos parietales son los siguientes. El primero es el cartílago parietal lateral dorsal. Lateral porque está lateral a la cavidad nasal, ¿me explico? Si usted se mete el dedo en la nariz y lo hace para afuera, ahí va a estar el cartílago lateral y hacia arriba, dorsal. ¿Se entendió? Tenemos el cartílago parietal ventral lateral o lateral ventral. O sea, uno está arriba hacia el lado y el otro está abajo. En este caso, ¿el verde cuál es? El lateral dorsal. ¿Y el amarillo? El lateral ventral. ¿Se está entendiendo? Bien. Y luego tenemos, vamos a ver en un ratito que lo vamos a hablar, vamos a ver que hay un accesorio que, dependiendo la especie, puede ser que se origine del lateral dorsal o lateral ventral. Ahorita vamos a ver, ¿ok? Pero por el momento estamos viendo que la cavidad de la nariz tiene una estructura ósea dorsal, que es el puente, formada por frontal y nasal. Tiene unas paredes laterales óseas, que está formada por incisivos, maxilares, malares y lagrimal, y por el músculo elevador nasolabial y el lateral de la nariz, o nasal lateral. Y luego vimos que la escotadura nasoincisiva está cubierta lateralmente, arriba y abajo, dorsalmente por el cartílago parietal dorsal, y siempre lateralmente, pero hacia abajo, parietal ventral. ¿Vamos bien? ¿Seguros? Bueno, continuemos. ¿Qué miramos ahí? Una nariz, ¿cierto? ¿Qué más le pueden ver a esa parte? Las dos narinas. ¿Qué más le miran? Ok, ya se van adelantando, muy bien. ¿Qué más miran? Pelo. Plano, ¿verdad? De plano, pues, que es el plano. Ahorita vamos a ver los planos. Entonces, miramos los hollares o narinas. ¿Qué son los hollares o narinas? Son los agujeros rostrales de la nariz. ¿Sí? Porque esta es una vista rostral, ¿se recuerdan? ¿Se acuerdan de los términos de dirección que eso era cuando empezaban ustedes a balbucear apenas las primeras palabras de anatomía? ¿Se acuerdan? Sí. Empezaban a decir yes, no, ¿verdad? Eso es lo que en anatomía, pues, dorsal, caudal, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Bueno, entonces, rostralmente en la nariz tenemos dos perforaciones, que son las narinas u hollares. ¿De acuerdo? En medio, aunque no lo miramos bien, pero en medio, de aquí hacia caudal, separando todas las dos cavidades nasales, va a haber un tabique nasal. ¿Sí? Que, como les decía, así los patojones como yo, de 59 años, cuando nosotros recibimos las clases, pues había mucho latín, porque es el origen latín de la. Entonces, el tabique nasal se llama septum, que es tabique, nasal es nasi. Entonces, ustedes van a encontrar en alguna literatura septum nasi, es tabique nasal, ¿verdad? Entonces, ese está aquí. Entonces, si ustedes, tóquense, si no tienen gripe, ya me pegaron la gripe a alguien, pero ya me estoy tomando mis medicinas, entonces no tengo mocos ahorita. Pero si ustedes se agarran aquí, métanse los deditos y agarren el tabique, ¿sí? ¿Lo sienten? Ahí está el tabique. Y esa porción que están agarrando, que es la más rostral, es cartilaginosa, se mueve, ¿o no? Bueno, le meten un cuentazo a uno, se le pueden fracturar, ¿verdad? Y conforme se va haciendo hacia atrás, va a llegar al vómer, ¿se recuerdan del vómer? Y ya se vuelve más óseo, ¿ven? Ok, entonces ahí está el tabique nasal. Ahora vamos aquí con lo que algunos ya lo saben, hoy leyeron, o también se recuerdan mucho de la parte de digestivo, que también vimos esto, ¿verdad? Que la nariz en la mayoría de especies domésticas, o con excepción del caballo, la piel del rostro es diferente a la piel, por así decirlo, que recubre la nariz. ¿Cierto?
Miren ahí, aquí esta piel está llena de pelos, pero la nariz está así diferente, no tiene pelitos, húmeda, un poco más lisita, aunque puede tener algunas rugosidades o algunas cosas ahí, ¿verdad? Pero esa diferenciación de la piel, de la nariz y a veces de otras estructuras se conoce con el nombre de plano, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de tal manera que en el caso de los perros, gatos y de los rumiantes pequeños, se conoce como plano nasal. ¿Por qué? Porque la piel diferenciada del resto del rostro solo incluye la nariz, ¿verdad? Y estos que tienen el plano nasal, que la piel de la nariz específicamente es diferente al resto de la cara, tienen siempre sus dos orillas narices, pero van a tener un surquito vertical, ¿sí? Que comunica la nariz con el labio superior y que se conoce con el nombre de filtrum o filtro, ¿verdad? ¿Verdad? Miren, ahí está, un rumiante pequeño, un filtro. ¿Ok? Y ahí está el filtro o filtro. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, espero que sí me estén entendiendo. En el caso de las vacas, esa piel diferenciada de la nariz también incluye el labio superior. Entonces se va a llamar plano naso-labial. ¿Ven? Miren acá, está la nariz y todavía incluye el labio superior. Entonces por eso se llama plano naso-labial. Y en el caso de los chanchos, ¿sí? En el caso de los chanchos, ustedes se recuerdan del hueso esplácnico del rostro del cerdo. ¿Cómo se llama? El os rostrum, ¿sí? Es un huesito esplácnico porque está dentro de tejido blando, ¿verdad? Entonces está atrásito de este plano y es el que le da la forma circular y la fuerza principalmente acá para osear. ¿Saben qué significa osear? Escarbar. Exactamente, ¿verdad? Que con el hocico van a escarbar y van a estar como que removiendo tierra. Es la forma en la que un cerdo que pastorea libremente obtiene la fuente de hierro. Por eso es que en las explotaciones tecnificadas, donde ya tenemos los cerdos en unas jaulitas muy limpias de cemento, donde fregados van a conseguir el hierro del suelo, si no, no pueden. Entonces, por eso es que en el plan de levante de un cerdo, le aplican su inyección de hierro porque no tiene otro acceso. ¿Ven? Entonces, es lo bonito de ir integrando y saliendo algunas cositas, ¿verdad? Entonces, el plano se llama plano rostral por la forma planada que tiene, ¿verdad? Y así circular, la cual se lo da el hueso rostral del cerdo. ¿Verdad? Muy bien. Aquí solo para ver, como ustedes saben que a mí me gusta que ustedes lo relacionen, y ayer vimos algún videito ahí, un cacho de un casito que habíamos visto, pero cuando ustedes vean el plano, este plano nasal, ¿qué le miran ustedes? Reseco. Muy reseco, ¿verdad? ¿Qué más lo miran? Cada carita de triste, que tiene ese cuartillo, vamos. Los ojos todos rojitos. Pero si ustedes se dan cuenta, miren las narinas. Y miren esas narinas. ¿Cómo miran estas? Bien abiertitas, ¿verdad? Y miren eso. Entonces están como muy estrechas. Esto se conoce con el nombre de estenosis nasal. Se da mucho se puede dar en los pug, en los bulldog francés inglés, a veces pues, en algún otro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no solo estos fregados son brachiocefálicos y por sus cruces les cuesta respirar y encima con estenosis, ¿ah? Todos así, ¿verdad? Mejor no hago así porque me van a empezar a mí. Pero entonces, para favorecer que ellos puedan respirar, porque a veces el problema del brachiocefálico puede tener estenosis, el paladar blando. ¿Saben cuál es el paladar blando? Pongan la lengua ustedes en el paladar duro y la hacen hacia atrás donde les da cosquillas atrás. Ese es el paladar blando. Y cuando veamos después la parte de la laringe, vamos a ver que hay una epiglotis que ya la vimos un poquito cuando vimos el esófago, ¿verdad? Entonces, donde entra el aire y termina, digamos, hasta aquí atrás, está aquí donde va a entrar el aire ya en la laringe. Y el paladar blando hace esto, cuando es muy elongado, en esta raza que a veces es muy largo, pues, entonces se pone aquí. O cuando nos relajamos, los que ya estamos algo véteros y panzones, empezamos a roncar, ¿verdad? Entonces también eso.
¿sí? Entonces, todas esas cosas y un montón de problemas que tienen estos, o sea, son razas que con todo mi corazón me encantan, pero no deberían de haber sido creadas, ¿verdad? Pero ya las crearon que se puede hacer, pero bueno, mejor no hablamos de eso. Entonces, esta estenosis se va a tratar como una cirugía muy sencilla, ¿verdad? Una cirugía, miren, aquí solo, eso no es ni mío, adelante, sino que miren, se hace un bocadito así. Si se dan cuenta, no se corta de una vez acá, sino se deja un pequeño remanente aquí, ¿se dan cuenta? Y se hace un corte triangular y después se va a unir esto con esto. Entonces, al suturar esto con este resto que quedó acá, lo va a pegar. Miren cómo se lo cortaron, ¿verdad? Y miren cómo quedó. Sí, solo lo traigo aquí, no es clase de cirugía ni mucho menos, pero ahí están las aplicaciones, ¿verdad? Entonces las narinas, cuando llega estenosis, se puede corregir con esta cirugía. Y ahí quedó, por lo menos. Algo fea la nariz, pero ya respira mejor, ¿va? Sí, ¿verdad? No es estético esto, sino que es funcional, ¿verdad? Tal vez si fuera uno, si fuera persona, entonces ahí sí, la regaste todo, ¿no? Pero bueno, ¿ok? Entonces, sí. Solo doctor, y con esas cirugías, porque yo vi la imagen que se ve como más hacia adentro, dijo que no hay riesgo de que pueda contraer más fácilmente algo por esa vía. Bueno, podría ser, pero peor no va a estar. Cuidado que no contrae ni aire, porque le echaron, pero ya trae. Podría ser, ¿verdad? Pero es lo que nos pasa a todos. Porque igual si está más abierta la narina va a entrar, pero eso es parte del proceso. Ya vamos a ver ahorita que en un momentito estructura las funciones de la nariz, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a ver que modifica el aire, y una de las modificaciones es a través del sistema mucociliar. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, la nariz normalmente se mantiene húmeda, más en ellos que en nosotros. Si nosotros se mantienen húmedas porque estamos bien mocosos, ¿verdad? Pero en el caso de los, usted mira, cuando usted hace el examen clínico de un perro o un gato, uno mira y mira la naricita húmeda, y eso está bien. Nos da un reflejo de que tiene que estar bien hidratado, o que no tenga una fiebre. Cuando está bien reseco, puede ser como ese, tiene otros problemas de piel, pero digamos que no tiene esa, lo que vimos en la nariz toda, era como, sí, ¿verdad? Toda, no solo reseca, sino todavía como agrietada, pues. Sino que digamos que la tiene lisita normal, pero reseca, entonces uno empieza a sospechar, hay deshidratación, algún problema en las glándulas, o de repente está con fiebre, ¿verdad? O sea, no es que siempre va a tener, pero eso nos va a orientar algunas cosas, ¿verdad? En un examen clínico uno debe ver más allá de tanto, por supuesto que tiene que saber, pero la observación es muy importante, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué se mantiene húmedo? Porque van a tener, en algunos casos, van a tener glándulas nasales propias, o sea, que van a estar ahí, como en el caso de bovinos y cerdos, que tienen glandulitas. A veces nosotros también cuando sudamos como que tenemos unas burbujitas por ahí, ¿se dan cuenta? Vale. Y en el caso de los perros tenemos que hay glándulas nasales en los lados, en las paredes. Y en todas, incluyendo nosotros, ustedes saben que tenemos una glándula lagrimal dorsal del ojo. Y en los perros han visto que hay un cherry eye, que es la glándula, ¿sí? De Harder también se le llama, que es más que todo de producción inmunológica, pero produce cierta cantidad de lágrima también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la función de la lágrima? Humedecer el ojito, porque si no se reseca y entonces se jocoteó. Entonces, para los que no entienden, se lastimó, ¿verdad? Entonces, digamos, esa lágrima, normalmente en la comisura medial aquí, hay un pequeño agujerito, que es el inicio de un tubito o conducto, que se llama conducto nasolagrimal. Y ese conducto conduce la lágrima del ojo hacia el interior de la nariz, ¿verdad? Entonces, eso es lo normal. Ustedes han visto unos perros que tienen bien manchado aquí, ¿sí? Tienen obstrucción, ya sea del conducto, entonces no entra la lágrima y se rebalsa, ¿va? Y mancha. O puede ser que tengan un pliegue, que el conducto esté bien abierto, pero el pliegue lo está tapando por una arruga, ¿ya? Bueno, entonces también la desembocadura del ¿cómo se llama? Del conducto lagrimal, nasolagrimal, también va a humedecer la nariz, ¿ok? Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, en la nariz externa que miramos, los collares son narinas, ¿cierto?
Ahora vamos a ver que la nariz tiene un esqueleto cartilaginoso. Aquí vamos a ver que entre esos, vamos a ver, habíamos hablado de los cartílagos parietales, ¿se recuerdan? Vamos a verlos acá. Y hablamos del tabique nasal, lo vamos a ver acá también. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del esqueleto cartilaginoso de la nariz, ¿qué es esqueleto? ¿Se recuerdan ustedes cuando definimos esqueleto en osteología? Es una armazón que le da como cierta estructura, ¿va?, o firmeza al cuerpo. Pues aquí le va a dar cierta estructura o firmeza a la nariz. Y como es cartilaginoso, vamos a ver cuáles son. El primero, el tabique nasal o septum nasi. El tabique nasal está separando las dos cavidades nasales, porque está en posición mediana, no medial, ¿verdad? Mediana. ¿Por qué? Porque está cabal en el medio, ¿cierto? Ahora, si hablamos de que en relación a la narina, sí va a estar medial, ¿verdad? Porque está hacia el lado medial. Ok, pero la posición es esa. Tenemos el tabique nasal. El tabique nasal está compuesto por cartílago hialino, principalmente la parte más rostral y media. ¿Ok? Divide, ya dijimos, la cavidad nasal en dos. ¿Por qué es esto? Que está dividiendo la cavidad nasal de un lado y del otro. ¿Ok? ¿Desde dónde se dirige? Desde el vértice. El vértice de la nariz es la parte más rostral de la nariz. Y ahí empieza, ¿sí? Y se va a dirigir hacia atrás, hacia caudal. Miren, aquí en este cerdito que abrimos, y entonces todo esto, si yo le pego aquí, todo eso es el tabique, miren, aquí se rompió un poco el tabique. Y aproveché para meterle unas pinzas. Esas pinzas se fueron hacia la cavidad nasal del lado izquierdo, ¿cierto o no? ¿Sí se entiende? Bueno, y el vértice va desde el vértice de la nariz y es el soporte medial. ¿Por qué? Porque aquí le quitamos la mitad que está hacia acá, ¿verdad? Solo se vio la parte de allá. Entonces estamos viendo de medial y en el fondo lateral. Entonces la porción medial ahí es el tabique nasal. No sé si me di a entender. ¿Sí se entendió? Seguro, si yo tenga la libertad de preguntar, porfa. Están muy calladitos. Vean acá, el separo rostral, aquí va a ser, empieza el vértice de la nariz y ahí empieza el tabique nasal y se va a dirigir hacia caudal. Y en medio de los dos va a ser el soporte medial de los hoyares. ¿Ok? Este tabique nasal, en su inicio, la rostral, dijimos, separa los dos hoyares. Y luego se va dirigiendo hacia caudal. Pero en la parte dorsal o libre, parte dental o libre aquí y aquí, va a dar inserción a los cartílagos parietales. Quiere decir entonces, lo que pasa es que ustedes ya saben que mi dote de pintor y de dibujante es malísimo, ¿verdad? Pero digamos, usted está viendo aquí el tabique, o sea, es de frente. Entonces, lo que quiere decir que la parte libre presta atención a los cartílagos es que de aquí va a haber un cartílago y aquí va a haber otro cartílago. De este lado va a haber un cartílago y aquí va a haber otro cartílago. ¿Me explico? Esto es rostral. Si yo lo miro, ustedes se recuerdan, esa es la escotabulana sucesiva, por si no lo saben, ¿verdad? Por si no, por lo menos imagínense. Pero si la miramos lateral, entonces vamos a ver, se recuerdan que aquí hay unos cartílagos parietal dorsal y parietal ventral, ¿cierto? Pero estos se van a originar hacia medial, aquí, y este es el cartílago parietal dorsal y el cartílago parietal ventral. Entonces lo que quiere decir es que en la parte libre de arriba y abajo, dorsal y ventral, se van a originar los cartílagos que forman los hoyares. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la primera estructura que forma el esqueleto cartilaginoso? El tabique nasal o septum nasi. Es cartílago hialino, va desde la porción libre, el vértice, que es la porción más rostral, hacia caudal. Y está separando medialmente los hoyares, las cavidades nasales. Al principio hoyares y después la cavidad. Y en el borde libre, que es arriba y abajo, dorsal y ventral, da inserción a los cartílagos que vamos a ver a continuación. Segunda estructura que forma el esqueleto cartilaginoso de la nariz, los cartílagos parietales, que ya platicamos hace un momentito. Los cartílagos parietales están formando o constituyendo las paredes laterales de la cavidad nasal.
Si no lo entendemos, metas el dedo en la nariz, lo haces hacia lateral y hacia arriba, hacia abajo va a estar los cartílagos parietales. ¿Verdad? Es una proyección dorsal y una proyección ventral del tabique nasal. Miren, aquí está, nítido. Este dijimos que era el tabique nasal y una proyección dorsal y una proyección ventral del tabique nasal. ¿Ven? Ok. Y ya dijimos hace ratito que van a cubrir las cortadoras incisivas. Los dibujos son, pero ni Picasso. Entonces, y le van a dar soporte lateral a los hollares. Normalmente, los hollares o las narinas, pues que están abiertas, porque le está dando los soportes laterales. El soporte de media, ¿quién lo da? El tabique. Pero aquí, los cartílagos lateral ventral y lateral dorsal están abriendo un poquito. En el caso van a ver los caballos, los cartílagos parietales son muy pequeños. Entonces casi siempre tienen como colapsadito, pero ahí tienen un cartílago que vamos a ver a continuación que le da un poquito de soporte extra. Entonces, hasta ahorita, ¿cuántas estructuras hemos visto que forman el esqueleto cartilaginoso de la nariz? 2. La primera, ¿cuál es? Tabique nasal. La segunda, cartílagos parietales. Los cartílagos parietales, ¿en dónde están situados? ¿O qué constituyen? Las paredes laterales de la cavidad nasal. ¿Ok? ¿De dónde se originan? Dorso lateral y lateral ventral. Ajá, esa es la posición. ¿Pero de dónde se originan? ¿Ah? ¿De quién? Ah, entonces se originan del tabique nasal, de las partes libres dorsal y ventral, ¿verdad? Perfecto. ¿Ok? Estos cartílagos parietales, que los habíamos dejado algún ratito por ahí cuando hablamos de las cortadoras incisivas, ¿se recuerdan? Ahora los estamos describiendo como la segunda parte o la segundo constituyente del esqueleto cartilaginoso de la nariz. Entonces vamos a ver que tenemos un cartílago parietal dorsal que ya lo habíamos visto, ¿se recuerdan? Que es este que está acá o este que está acá. ¿Sí? Que prácticamente se origina dorso lateral en la escotadura nasoincisiva. Y tenemos el cartílago parietal ventral que se origina ventrolateral en la escotadura, ¿verdad? Escotadura nasoincisiva. Ambos se originan aquí medialmente, ¿de dónde? Del tabique nasal. Y tenemos un tercero, ¿se recuerdan que se había platicado un tercero? Que es el accesorio. Aquí está, este que está acá. Que este es el accesorio que también es lateral, ¿ya? Y este está presente en todas las especies domésticas con excepción del caballo. El caballo va a tener uno extra por acá, pero no es el accesorio lateral. Esta no me gusta. Bueno, y ahora tenemos el esqueleto cartilaginoso, el tercer componente. Ya hablamos tabique nasal, ya vimos cartílagos parietales lateral y ventral. El tercer constituyente se conoce como cartílagos alares. El cartílago o los cartílagos alares se describen solamente en el caballo. Si quisiéramos una disección bien fina, hay unos vestigios, se los cuento así por si encuentran alguna literatura, que dicen que hay unos cartílagos alares un poquito rudimentarios en las demás especies. Pero aquí vamos a tomar como que están exclusivamente en el caballo por su desarrollo. ¿Se entendió? Entonces el tercer componente son los cartílagos alares. Vean acá, miran estos rosaditos. O no sé si es rosado, si es daltónico, no sé, pero se mira más o menos de color rosado o medio piel, ¿va? Bueno, esos son los cartílagos alares, ¿ya? Los cartílagos alares también hay líquido nada más y tienen una forma más o menos de coma. Como la coma que se utiliza en gramática. Más o menos están así, ¿sí? Y tiene esta forma. ¿Ya? Y son dos. ¿Ya? Esa es una vista rostral. Entonces, el tercer constituyente del esqueleto cartilaginoso de la nariz está presente solo en el caballo y se conocen como cartílagos alares. Son dos. Y cada cartílago alar tiene dos partes. ¿Sí? Tiene una lámina dorsal, que está un poquito más deforme, ¿verdad? Pero bueno. Una lámina dorsal que es esta parte del cartílago y tiene un cuerno hasta ventral. ¿Estamos bien?
¿Se entendió? Si ustedes miran mi dibujo todo tocho, tenemos dos cartílagos alares. La porción dorsal se llama lámina dorsal y esta porción que se dirige aquí así es el cuerno o asta ventral. Lámina dorsal y asta cuerno ventral. Son dos que se unen medialmente. ¿Y de dónde? Al tabique nasal. Entonces el tabique nasal está en todo, ¿va? Seguro los chutes de metra. Está en todo, ¿va? Bueno, vamos. Entonces, el esqueleto cartilaginoso de la nariz está formado por tres partes, o tres constituyentes, o tres elementos. ¿Cuáles son? Primero, Víctor. Muy bien, el tabique nasal. Segundo, los cartílagos parietales. Tercero, Anderson. Buenos días, good morning. ¿Ah? Los cartílagos alares, ¿ok? ¿En quién están presentes los cartílagos parietales? Entonces, especies. ¿Cuáles son los cartílagos alares? El suelo del caballo son estos que están formados por dos estructuras. ¿Cuáles son? Lámina dorsal y asta ventral. ¿En quiénes está el septum nasi? ¿Qué tipo de cartílago? Ok. ¿A qué cartílagos da origen? A los parietales. ¿Y a quiénes presta inserción? A los alares. ¿Vamos bien? Ok. Los cartílagos parietales, ¿cuántos son? ¿Cuáles son? Dorsal lateral, ventral lateral y accesorio lateral. ¿En cuál está presente el accesorio lateral? Todos menos en el equino. Ok. Y después vamos a ver que hay un accesorio medio sin el equino, pero todavía está ahí, vamos ahorita. Bien. Esta es una foto del atlas de Koenig. Pues que no se mira muy bien porque es tomada de eso, ¿verdad? Pero ¿esta qué es? La escotadura nasoincisiva. Aquí no se mira mucho los cartílagos, pero aquí, como este es de un caballo, vean, es bien chiquitito, miren. Es chiquitito. Y aquí ni se mira. Pero aquí está el cartílago alar. En una vista lateral, pues que no se mira tan bien, esta es la lámina dorsal y este es el cuerno hasta ventral, ¿cierto? Ya vamos a ver mejor. Entonces, aquí está el cartílago lateral dorsal, este es el tabique nasal que están hasta el fondo, y esta es la lámina del cartílago alar y el cuerno o hasta ventral del cartílago alar. Pero esta no es la mejor toma. Miren esta, aunque es bien sangrienta y fea, esa es toma aquí de laboratorio, que en las cabezas que ustedes tienen que traer este viernes se van a hacer esas disecciones para que el martes y miércoles podamos verlas. Entonces es una vista, miren aquí, esta es el puente de la nariz, ¿sí? La porción de los nasales, ¿ok? Y miren aquí va a estar el septum nasi y aquí viene la lámina dorsal del cartílago oral y el cuerno va hasta ventral. La lámina dorsal y el cuerno va hasta ventral. ¿Se miran bien? Entonces son cartílagos alares del caballo. ¿Ok? Muy bien. ¿Ven que está fácil? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? ¿Seguros? Bueno. Ahora veamos qué forma tienen las narinas suboyares. ¿Sí? La forma de las narinas suboyares. Normalmente tienen una forma como de coma, dijimos, ¿verdad? Y esto está dado principalmente por los cartílagos parietales. Pero en el caso de cerdos son bien redonditos, ¿vean? Y eso está dado porque tiene por el plano rostral y la forma que tiene claramente aplanado ¿cómo se llama? El plano, ¿verdad? Muy bien. Ahora veamos, miren qué linda esa naricita. ¿Sí? Hay estudios que dicen que todas estas pequeñas, ¿qué le llaman? Surquitos. Es como la huella digital de nosotros. Entonces está determinando por ahí que podría ver que ningún perro tiene igual a otro esos surquitos de plano nasal, así como nuestras huellas digitales. Hasta donde yo vi un estudio no concluido. Pero bueno, entonces vean, aquí tenemos un margen dorso medial, vean aquí, todo esto, dorso que empieza aquí, dorso medial. Este es el margen dorso medial, ¿sí? Y un ventro lateral, vean, un ventro lateral. ¿Estamos? Y donde se une el dorso medial
y el ventrolateral se llaman comisuras, igual que la comisura de los labios, donde se unen de arriba y de abajo, igual que la comisura de los ojos, que se une el párpado superior y el inferior. Entonces aquí el margen dorso medial y el margen ventrolateral se une aquí una comisura lateral y una comisura medial. ¿Sí? ¿Estamos? Donde se unen estas dos, que va a ser aquí y estas dos aquí, son las comisuras. ¿Me expliqué? ¿Sí? Entonces, esa que es en la mayoría de especies, con excepción del cerdo, tienen una forma de coma. Y sus márgenes son dorsomedial y ventrolateral. Donde se unen los dos, van a ser las comisuras. Entonces va a tener una comisura lateral y una comisura medial, ¿cierto? Que es por posición. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? Todavía nos quedan 5 minutitos. Vamos muy bien. Ya vimos entonces que la nariz incluye 4 estructuras. ¿Cuáles son? No. La nariz como tal, para su estudio, incluye 4 estructuras. Es lo primero que vimos. ¿Cuál es? La nariz externa. ¿Qué más? Las cavidades nasales. Los senos paranasales y la nasofaringe. Hasta ahorita solo estamos viendo nariz externa casi, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la nariz externa, mencionamos que tiene una parte dorsal, que es ósea. ¿Qué huesos lo forman? Frontal y nasal. Tiene unas paredes óseas laterales. ¿Qué huesos lo forman? Incisivos, maxilares, malares y los lagrimales. ¿Qué músculos forman lateralmente? Elevador nasolabial y los nasales laterales. ¿Por qué se mantiene húmeda? Por glándulas nasales propias, nasales laterales y por la desembocadura del conducto lagrimal. ¿Sí? Bien. El esqueleto cartilaginoso de la nariz está compuesto por 3 elementos. ¿Cuáles son? Primero, tabique nasal. ¿En quiénes está? Todos. ¿Qué tipo de cartílago? Hialino. Da inserción a quiénes? Cartílagos parietales y también a la lámina. ¿Sí? Es el límite medial de la cavidad nasal y de los hollares. Segundo componente cartilaginoso del esqueleto de la nariz, cartílagos parietales. ¿Cuáles son? Parietal dorsal, parietal ventral y accesorio lateral. ¿Quiénes tienen el accesorio lateral? Todos menos caballo. ¿Sí? Tercer componente del esqueleto cartilaginoso de la nariz, cartílagos nasales. ¿En quién está presente? Caballo. ¿Cuántos son? 2. ¿Cuáles son las partes del cartílago alar? Una lámina dorsal y un asta o cuerno ventral. Y medialmente los dos se unen a la parte más dorsal del tabique nasal. ¿Vamos bien? La forma de los hollares tiene una forma de coma en la mayoría y en el cerdo son redondos. Los márgenes es un dorso medial y un ventrolateral, donde se unen los dos con visura medial y lateral de la nariz. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces, solo para terminar, hablemos en el caso del caballo. En el caso del caballo tenemos una estructura que se conoce como pliegue alar. Traten de ver esta narina. Si ustedes se dan cuenta, traten de ser bastante observadores e imaginativos. Aquí miramos un borde lateral bien definido, ¿cierto? Y aquí miramos como que aquí hay un pequeño, se ve de aquí y vuelve a salir de aquí, ¿cierto o no? Vean esto. Observen muy bien esta parte de aquí, esta forma de aquí, de la lámina, esta parte dental, ¿sí? Y nos lo vamos a ir ahora a maquinar aquí. Miren entonces, aquí está esa lámina dorsal. ¿Se dan cuenta? Entonces la parte dorsal que miramos de la lámina es esta parte que está acá. Entonces si nosotros miramos, va a haber una estructura que se conoce en la nariz, ¿sí? Y en la mucosa de la nariz del caballo, que se conoce como pliegue alar. Pliegue porque es un pequeño como tabiquito, y alar porque tiene relación con el cartílago alar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos acá
el margen superior de la nariz y vemos acá, aquí hay una estructura que se hace un doblez. Este doblez que está acá es el pliegue alar. Ese pliegue alar se puede agarrar. ¿Y qué es el pliegue alar? Es una estructura que incluye la piel y la mucosa que está recubriendo externamente a la lámina dorsal del cartílago alar. Quiere decir que esa lámina está recubierta por mucosa en esta porción de aquí, en esta porción de aquí. Está recubriendo por mucosa y por piel. ¿Ya? Y que se va a extender hasta la parte más rostral del cornete nasal dorsal. ¿Usted se recuerda de los cornetes? Ya esto terminado. ¿Se recuerdan ustedes de los cornetes? Los cornetes eran esos huesos enrolladitos que están adentro. Y había uno dorsal y había uno ventral. Entonces, en el ventral de abajito, la mucosa que está recubriendo la lámina dorsal del cartílago alar y la piel forman el pliegue alar y se extiende desde aquí y hasta la finalización más rostral del cartílago del cornete nasal ventral. Ahí lo vamos a dejar. Mañana, primero Dios, retomamos en este pedacito que no quedó tan claro.